Vamos começar esse segundo dia com a mesa redonda número 4, que é intitulada Clínicas da Memória, Ditaduras e Ameaças à Democracia na América Latina. Eu gostaria de convidar para ser a mediadora a querida Jaciara Naciuti. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília, mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, e doutora em Psicologia Social Clínica pela Universidade de Brasília. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Psicologia, Programa ECOS. Tem experiência como docente, pesquisadora acadêmica e de prática profissional na área de Psicossociologia, Psicologia Institucional, Organizacional e do Trabalho, Psicologia Comunitária, Cooperativismo, Histórias de Vida, Representações Sociais, Saúde Mental e de Metodologias de Pesquisa. Então, uma salva de palmas, por favor. Para compor a mesa, eu gostaria de convidar a Ana Corrêa, que está pelo Meet, e para representá-la aqui na mesa, a Marcela Legrande. Marcela? Ana Maria Araújo, por favor. Vicente Faleiros, por favor. E Patrícia Guerreiro. Essa nossa mesa promete. Muita gente boa para falar e acho que a gente vai ter conteúdos que vão nos inspirar aqui para uma boa discussão. Nós vamos começar com a Ana Corrêa, que está conosco ali online, representada pela Marcela Legrande aqui conosco. Ana Corrêa, licenciada em Psicologia, mestre em Psicologia Social na França, professora titular em Psicologia Social na Faculdade de Psicologia, diretora do mestrado de Intervenção e Investigação Psicossocial da Universidade Nacional de Córdoba, professora convidada do Instituto Internacional de Sociologia Clínica em Paris e docente de maestria em docência universitária na Universidade Nacional Tecnológica Regional de Córdoba. E a fala da Ana vai ser representada pela Marcela Legrande, que já foi apresentada ontem. Tá? Então, Marcela, você tem 25 minutos e eu te aviso um pouco antes. Bom, bom dia a todos, uma alegria estar aqui. E é uma dupla alegria. Ai, a Ana lá. Estar aí vendo a Ana e agradecendo também a confiança que ela fez para mim, para esse texto, que é uma grande responsabilidade. Então, eu começo. La política de memoria, verdad y justicia, resistir al olvido para honrar la vida. Agradezco al grupo de colegas y amigos de Diálogos en Sociología Clínica de la Universidad de Brasilia y por su intermedio a los organizadores del 7º Congreso Internacional de Sociología Clínica y Psicosociología
que me cruzaron una invitación para participar en la Mesa Crítica de la Memoria, Dictaduras y Amenazas a la Democracia en América Latina. Asimismo, quiero también agradecer a Marcela Grande por hacer presente mis palabras con la tonalidad y la fuerza que Marcela sabe dar a la necesidad de investir el sentimiento de honrar la vida, como cita el poema de Nadia Blasquez, en la actualidad de una Argentina que me angustia y me consterna. Pues merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida, dice el poema. Y eso me impulsa, llena de vacilaciones, a resistir al olvido. Vengo a compartir con ustedes reflexiones en nombre propio y de voces que me resuenan del Grupo de Sociología Clínica Argentina que conforma el Nuevo Sur, en conexión con cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Provincial de Córdoba, de la Universidad Nacional de Cuyo y del Laboratorio de Sociología Clínica de la Universidad Nacional de Rosario, conjuntamente con movimientos sociales y artísticos de Buenos Aires, ante la emergencia radical de una política de negación de la historia, de su memoria, mediante discursos y acciones de provocación, desde la violencia del odio que actualiza una fantasmática del miedo y un barrido de los dispositivos que habilitan el ejercicio de los derechos. Un camino muy acelerado y encubierto para construir una nueva hegemonía, desde la ideología de derecha, por parte del gobierno electo de manera democrática a fines de 2023. Un camino que comenzó de manera prepolítica anteriormente a las elecciones y que a partir del efectivo ejercicio de poder, en pocas semanas de gestión puso en marcha algo que se parece más a un ejército de ocupación por sus fuerzas de choque y arbitrariedad. Las medidas de gobierno, decreto nacional de urgencia, ley ómnibus a nivel nacional, privatizaciones o cierre de instituciones públicas, despidos masivos de trabajadores y trabajadoras, entre otras, orientadas a quebrar la institucionalidad democrática y la trama cotidiana que sostiene la vida. Se instala así una maquinaria de discursos bajo un envoltorio de narrativas de posverdad, violento, degradante, con acciones dislocadas, no democráticas, que precarizan y vulneran subjetividades como camino a demoler la concepción de Estado. ¿Cómo situar y cómo situarnos en la destructividad institucional, donde cada uno habita esas instituciones en la amenaza de locura o de muerte? En esta complejidad dislocada y contradictoria es que hoy se apunta a construir una nueva hegemonía, utilizando lo necrosado en los escombros de una dictadura que dejó como organizador de sentido que la política daña lo institucional, focalizando específicamente al entramado afectivo, político y sociocultural que sostiene la política democrática de memoria, verdad y justicia. Ese entramado apuntala a la continuidad psíquica e identitaria de los sujetos en tanto ciudadanos y hoy está en riesgo. Pues la maquinaria de posverdad se sustenta en la desinformación o en noticias falsas plagadas de injuria, manipulación y tergiversación de la verdad histórica. Una verdad elaborada en un largo proceso de trabajo en el orden democrático entre quienes transitamos la horrorosa dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 y los profesionales que acompañaron sostenidamente el sutil trabajo socioclínico para llegar a la justicia. En ese proceso fuimos entendiendo los mecanismos para arrasar el entramado afectivo, social, político del sujeto, que brutalmente en su golpe inicial dejó al sujeto en la intemperie, sumiéndolo en la desesperanza melancólica del desarraigo de sí mismo, en procura de la desidentificación de sus propios ideales, que nunca logró. Por ello, en la reconstrucción de la verdad histórica, fue necesaria la tarea en grupos, instituciones, comunidades, movimientos, mediante la tramitación colectiva de aquello que provenía de investigaciones, documentación, registros y testimonios que se plasmaron en el pronunciamiento de la proclama del Nunca Más. Articulación simbólica, imaginaria, jurídica, que dio vida a las instituciones del Estado y que actualmente está amenazada y atacada material y emocionalmente por el odio y el engaño, desde una emboscada retórica economicista
que pone sórdidamente en duda la cantidad simbólica de los hechos. En esta instancia vuelve a ser crucial la figura borrosa y fantasmática de los desaparecidos, en el diseño de estrategias de políticas de olvido, sin presentar fuentes, porque no les importa y no tiene que importar, enmascarando con engaño las condiciones que hicieron posible la desaparición de personas y eludiendo siempre las responsabilidades que acallaron y ocultaron al hacer desaparecer los cuerpos, en donde se encuentran los restos de la delación. ¿Cómo figuran los desaparecidos en la documentación oficial? Como también esto abrió interrogantes a procesos íntimos, políticos, insumisos, que implican cómo simbolizar la desaparición de personas, cómo hacer un duelo sin cuerpo, ni lugar, ni fecha, dónde están, qué pasó con ellos, dónde seguir buscando a aquellos de los que se apropiaron. Así, esa compleja y dolorosa herida entre lo real y lo imaginario comenzó a ser reparada por el trabajo individual colectivo, cuando la sombra del desaparecido fue tomando corporalidad, rostro y forma en la reconstrucción de la verdad histórica que terminó en juicios públicos, justicia que habilitó la posibilidad de metabolizar en parte el horror y el sufrimiento. Por ello, y muchas más conexiones impensables entre la armadura del terrorismo de Estado y las experiencias vividas reales de los sujetos, la política de memoria, verdad y justicia no daña las instituciones, sino que reconstruye el reconocimiento social con legitimidad y fiabilidad concreta, reescribiendo la historia individual, familiar y social. Un trabajo de historicidad que da sentido a la existencia de los sujetos entre sí y con la historia, la ciudadanía y la humanidad. Sin embargo, entendemos que se requiere repensar la clínica de la memoria para honrar la vida y resistir al olvido, atentos a las subjetivaciones y formas vinculares propias de esta época. La amenaza a los espacios de memoria, al ejercicio de derechos, genera sentimientos de agobio psíquico y dislocamiento en lo cultural e imaginario de la sociedad y un retorno de lo siniestro. Una vez más, nos exige la historia resistir y crear con todo el rigor necesario y revitalizando una de las características centrales del ser humano, la valentía, indispensable para pensar en el mundo actual y luchar junto a otros para transformarlo, como nos señala Eugene Enríquez. Valentía para resistir ante el amedrentamiento, las violencias descalificantes, las formas de injurias acusatorias, para procurar elegir el situarse con el otro y reconstruir experiencias subjetivas y sociales, favoreciendo la comprensión y no la competencia, la hospitalidad y no la hostilidad, el amor y no el odio como definición de ciudadanía. Valentía para resistir creativamente, sosteniendo la invención cotidiana y reconocer las formas de manipulación de las que uno puede ser objeto, o las formas de manipulación que uno mismo puede ejercer sin quererlo ni pensarlo. Valentía para resistir desde los saberes construidos y las nuevas significaciones, reconociendo que las democracias no son estados estables, sino muy por el contrario, son conflictivas, y allí la resistencia es lucha con el otro, el adversario, y no el enemigo, tal como lo construyen las dictaduras. Valentía para honrar la vida y resistir al olvido, que es una memoria activa, en permanente tensión, a partir de la cual se puede desplegar el proceso de simbolización, ese poner en palabras, de las experiencias vividas que aportan la seguridad psíquica necesaria para nutrir la historia pasada en las inscripciones presentes. Así, la continuidad psíquica, que no implica necesariamente fidelidad a la historia familiar, nos lleva a revisitar esos nudos sociopsíquicos para comprender aquellas marcas del pasado, que serán resignificadas con otros, como propone Bellach en este contexto sociohistórico presente, de iluminar el quantum de la historia que actúa en sí mismo y opera en generaciones por venir. Fortalece para enfrentar la locura, el odio, el sufrimiento psíquico, las violencias extremas. Impulsa a pensar lo impensado o buscar el sentido de lo común en lo que nos parece insensato, elucidando situaciones en el caos, en el negacionismo. Valentía, por último, para honrar la vida y resistir el olvido,
es también crear la experiencia estética que funciona como reparador del objeto destruido y luego reparado, incluyendo un nuevo contenido moral y ético. Como señala André Breton, esto permite la proyección de secretas metamorfosis del mundo en continuos intercambios entre lo subjetivo y lo objetivo. Podemos hacer de lo siniestro algo maravilloso mediante el arte y la artesanía en acto, en situación, como proponía Pichon Rivière, haciéndonos cargo de las experiencias concretas para convertirlas en instrumentos de resistencia a las formas ominosas del poder. Muchas gracias. Teremos tempo suficiente ainda dentro, né, do tempo, acho que dessa primeira fase. Eu acho que a gente pode fazer o debate agora, se vocês quiserem levantar algumas questões, porque ainda... porque como ela foi rápida, quer dizer, terminou, eu acho que vale a pena, então, porque eu não sei qual no final a gente pode retomar. O que vocês acham? Eu acho que tem que ser no final. Continuamos, seja no final? Então, vamos seguir o ritual. Nossa próxima palestrante será Ana Maria Araújo. Professora titular da Universidade da República Uruguai, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Paris-Sèvres, magistério em Filosofia e BA em Psicologia. É coordenadora do Novo Sul e correspondente internacional da Rede Internacional de Sociologia Clínica, né, o CRISC, autora de mais de 17 livros coletivos e individuais. Obrigada, Ana, por estar aqui com a gente também. Hola, bueno, en principio muchas gracias a los organizadores de este evento. Sé que la Universidad de Brasil está en huelga, por lo tanto imagino lo que significó organizar todo esto. Agradecimientos también a los compañeros de tantos años de sociología clínica, con los cuales hemos atravesado un camino realmente que yo creo enriquecedor para todos. Y es por eso, por estos compañeros de sociología clínica que están acá, es por los uruguayos, los chilenos, los argentinos, desaparecidos, torturados, muertos durante los años de plomo, que hoy estamos aquí, en esta clínica de la memoria. Creo sinceramente que quizás solo en un coloquio de sociología clínica y psicosociología clínica se puede abrir un espacio de clínica de la memoria, donde más allá de los análisis teóricos podemos hablar de nosotros mismos, retomando la articulación necesaria entre la macrohistoria, esa historia que atraviesa de forma brutal el continente latinoamericano, articulándola con nuestra subjetividad y nuestra historicidad. Entonces yo les decía a las compañeras, estoy un poco nerviosa por primera vez, después de tantos congresos, ¿no? Voy a hablar de casos concretos, de viñetas. Voy a empezar a hablar de mí, porque creo que entre todos nosotros vamos a poder desarticular, descodificar la subjetividad en un contexto económico, político y simbólico de lo que fueron las dictaduras en el Cono Sur. Pero antes, los compañeros que me conocen saben, voy a leer algunas frases que me parecen muy significativas para este momento. Somos herederos, todos somos herederos dolientes. La herencia es una tarea a interpretar, a transformar.
Derrida. Condena, porque el olvido está siempre del lado del poder. La búsqueda de un futuro comienza siempre con la reconquista de un pasado. Octavio Paz. Estamos acá trabajando con la implicación de la subjetividad. Y junto a Levi Strauss, junto a Debreu, junto a los compañeros de sociología clínica, yo digo, ¿cómo hacer coincidir una cierta objetividad del análisis histórico y social con la subjetividad de aquellos que estamos trabajando sobre esto? Porque la implicación desde nuestra epistemología está en el centro mismo de nuestro proceso de investigación y de nuestro proceso de estudio. Historia e historicidad. No voy a hablar acá del proceso histórico de la dictadura militar o cívico-militar en Uruguay, enganchada, articulada con Argentina, Brasil, Chile. Sí, creo que lo han hecho compañeros historiadores y sociólogos. Voy a hablar entonces, sí, de mi subjetividad y de casos. A 50 años del golpe de Estado en Chile y en Uruguay, el Museo de la Memoria, por Memoria, Verdad y Justicia, junto con la Comisión por la Memoria y el Centro de Registros de Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, junto con el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Zona Atlántica Norte de la Argentina, y junto con compañeros de la Embajada chilena, nos llamaron a 123 exilados uruguayos que estábamos exilados en la Embajada Argentina en Chile. Esto ya me parece fundamental para ir entendiendo la articulación del plan Cóndor entre estos tres países, también con Bolivia y también con Paraguay, pero en menor medida. En ese momento nos pudimos contactar, yo me pude contactar con muchos compañeros que nunca más los había visto. Algunos muertos en la tortura. Acá estoy pensando en una compañera que hizo estudios de filosofía conmigo, Diana Margarita. Otros dispersos por el mundo, después de haber vivido la dictadura militar en Argentina, haberse querido quedar en Argentina y haber sido prisioneros, y muchos de ellos muertos y torturados en Argentina. Este evento del Museo de la Memoria en Uruguay me replanteó y me hizo hacer como un flashback de 50 años después. Fue una nena. 50 años después, en donde junto a compañeros, yo diría de toda América Latina, estuvimos un mes y medio encerrados en la Embajada Argentina en Chile, escuchando los tiroteos de los pacos chilenos, matando compañeros. Y voy a contar una anécdota que no pensaba contarla acá, pero que me atraviesa hoy todavía. Estando en la Embajada Argentina en Chile, 3 compañeros brasileños trataban de entrar a la Embajada Argentina. La Embajada Argentina estaba rodeada por un muro y vemos del lado de la Embajada 3 pares de manos. Inmediatamente después, un tiroteo y esas manos cayeron. Los compañeros brasileños que estaban del lado de la Embajada, a uno de ellos le dio un ataque de nervios. Y creo que estas imágenes han hablado de lo siniestro, de lo brutal, de lo innombrable que vivimos. Pero hay imágenes que dicen más que la palabra.
a mí me atraviesa, porque me atraviesa como latinoamericana, porque me atraviesa como los compañeros brasileños, yo uruguaya en la embajada argentina en Chile. Es el Plan Cóndor, queridos compañeros, es el Plan Cóndor a través de la vivencia. A partir de allí, entonces, en esta rememoración de los 50 años del 11 de septiembre en Chile y el 27 de junio, primero, el 27 de junio en Uruguay, de 1973, y el 11 de septiembre en Chile de 1973, recuerdo. Y pienso que me pareció que era importante en esta represión transnacional que vivimos hablar de los juicios del Cóndor, hablar del Plan Cóndor. El Plan Cóndor que fue absolutamente planeado y coordinado por el Pentágono y por la CIA. Creo que no podemos ser ingenuos hoy de no pensar que la represión vivida en todos nuestros países no fue absolutamente e inteligentemente, yo diría brillantemente, coordinada desde Estados Unidos para nuestros países. Y el Plan Cóndor es uno de los ejemplos. Entonces, en estas dictaduras nuestras, que parecería que mantienen residuos, porque la memoria en esa filigrana de recuerdos surge y se oculta, surge y se oculta. Y yo diría que el ocultamiento de la memoria hoy es ley y fue Bolsonaro. Y es la amenaza constante de nuestros países y de nuestras democracias súper frágiles. Porque tendríamos que hablar realmente qué entendemos por democracia occidental en nuestra América. No es el momento, pero me gustaría hablar. Entonces, en estas democracias tan frágiles aparece el ocultamiento de la memoria y el sufrimiento de bestias como Milei, Bolsonaro. Y yo diría, no soy Milei y Bolsonaro. Dina Boluarte en Perú, Bukele en El Salvador, ahora Noboa en Ecuador, y por supuesto Paraguay. Paraguay que es un país donde muchos de nosotros no hablamos, pero atraviesa una dictadura de Stroessner y hoy de el presidente Silva, que es democráticamente elegido, pero con una postura no solo neoliberal, sino una postura de represión y de coordinación con las derechas más ultraderechas de América Latina. Entonces, el recuerdo de la memoria me trae a estos personajes. Me trae también el miércoles pasado, donde Marcela en Yao Yao, en Bariloche, se reunió Milei con mi presidente, joven, con mucha pinta. Perdón, escucha los brasileños, voy rápido. ¿Sí? Y mi presidente, en la calle Pou, una figura reluciente en América Latina, de un liberalismo económico feroz y de una derecha implantada democrática. Entonces, en Yao Yao, hoy, ayer, en Argentina, se reunió Milei, la calle Pou y el presidente de Paraguay, con una serie de grandes empresarios, manipuladores del poder político y del poder del capital en nuestros países. Así está hoy América Latina. Y yo pienso, Patti, Marcela, que cuando vemos en el Nodo Sur vamos a hablar más concretamente de esto. Pero yo quería tomar el Plan Cóndor, los juicios del Plan Cóndor. Y en este ítem, digamos, voy a hablar de Anatole y Victoria Julien, porque también demuestra la represión transnacional que vivimos. Anatole y
Victoria Julien nacieron en las cárceles. Su padre, Roger Julien, y su madre, Victoria Brisona, después de, vamos a utilizar, después de torturas en Argentina, desaparecieron. Estos compañeros, Julien y Victoria, eran miembros del Partido por la Victoria del Pueblo, una organización, un movimiento con una postura socialista y libertaria. Nada que ver con mi ley, por favor. Yo creo que es hora de reivindicar el ser libertario, que no tiene nada que ver conmigo. Eran miembros del PVP, se fueron a exilar a Argentina en el momento de Cámpora, no de Perón, de Cámpora, y allí la AAA, Marcela, con el ejército ya argentino, los llevaron presos, los torturaron y los hicieron desaparecer. Los niños aparecen en Chile un año después, los hijos de estos desaparecidos. Y es mi compañero chileno que los encuentra. Anatol tenía 4 años y Victoria 2. Estos niños que pasaron, sobre todo Anatol, que es el más grande, que pasaron de ver a su madre torturada, porque se lo hicieron ver, y que en un momento recuerda a Anatol, que dice un torturador argentino, uruguayo: cállate, que a la yegua de tu madre no la vas a ver más. No quiero analizar desde el punto de vista psicosocial, psicológico, psicoanalítico, lo que implica la impronta para estos chicos. Sí, en cambio, quiero decir que estos chicos fueron reencontrados por las madres de plaza. Y quiero decir que el movimiento de hijos desaparecidos de Uruguay, de las madres y las familias de desaparecidos de Uruguay, donde nos reunimos, hicimos, creo que la marcha más grande en Uruguay, más allá de los partidos políticos, porque es un movimiento social potente, es la del 20 de mayo, donde desfilamos con los carteles de los cientos de desaparecidos en Uruguay, en silencio, sin ninguna pancarta, exigiendo al gobierno, entre comillas, democrático, la aparición y el juicio. No alcanza con la palabra. En este momento, yo siempre retomo cuando tú hablas del sujeto de la ley. El sujeto de la ley. Acá tiene que haber una ley real, simbólica, que juzgue. Y que no solo denuncie, como estamos haciendo ahora con Patti, con Ana, con Marcela, lo que vivimos, sino que lo juzgue, que lo condene. Y acá sí me parece que es como la liberación de esta historia doliente. Anatol y Victoria entonces fueron encontrados. Hoy tienen 40 años. Atraviesan la historia de mi país y la historia del cono sur de América Latina. Otro de los casos que me parece traerlo aquí porque es importante, porque estoy en Brasil, y estamos en Brasil. El 6 de septiembre de 1969, antes del golpe de Estado en Uruguay, porque yo quiero dejar claro, compañeros, que si bien el golpe de Estado en Chile, en Uruguay fue en el 73, este proceso de represión empezó mucho antes, porque las instituciones no se transforman de un día a la noche, las instituciones van destruyéndose paulatinamente, y creo que somos nosotros como investigadores, como militantes, de tenerlo claro, de ver los signos de deterioro de las democracias en América Latina, de ser testigos, nosotros que vivimos los años de plomo, y ustedes jóvenes, ser conscientes de que hay signos que pautan el peligro de la crisis de la democracia.
joven, Wilson de Nacimiento Barbosa, exiliado en Uruguay, porque vamos a decir que en Brasil la dictadura fue muchísimo más larga. Exiliado en Uruguay, va a ser torturado por la policía, no ya por el ejército uruguayo, por la policía uruguaya en el 69, y va a ser repatriado a Brasil, donde no se supo más de su vida. El sistema Cóndor, el plan Cóndor, tiene su máxima exponencia del 76 al 78, 79. No quiero retomar acá lo que sabemos: niños desaparecidos, niños mentidos, botellas en las vaginas de las mujeres, lo sabemos. Pero sí quiero hablar acá de la impunidad que existe hoy en Chile, que existe hoy todavía en mi país, que existe menos en Argentina, en Brasil, y que es como, yo diría, un cáncer que va corroyendo. Suena raro, corroyendo debe ser. Las sociedades nuestras. La impunidad que somos responsables todos nosotros de luchar. Esta represión del Plan Cóndor, ¿qué diría que tiene tres etapas? Una, la coordinación de los datos y del fichaje de todos aquellos que tuvieron algo que ver en la lucha por la democracia y contra la dictadura. Dos, la toma de estos datos y la comunicación y la manipulación de la verdad. Yo creo que no se puede hablar de dictaduras, ni de cono sur, ni de derechas y ultraderechas, si no hablamos de la manipulación psicológica de las ultraderechas y las derechas. Fundamental cómo logran tergiversar, creo que van a decir, cómo logran tergiversar la verdad histórica. Cómo hoy en América Latina hay un revisionismo histórico. Miguel, por favor, ese paroxismo. Pero en Uruguay democrático, en Uruguay la Suiza de América, en Uruguay la ANEP, la Asociación Nacional de Educación Pública, primaria y secundaria, pasó una ley para evitar la palabra terrorismo de Estado. Hoy, en mi país, en el gobierno democrático, el presidente más admirado de toda América Latina, con una encuesta a la luz, no sé cuánto, hoy en mi país, Cabildo Abierto, un partido dirigido por militares, a ver, el presidente de Cabildo Abierto es un general que atravesó toda la dictadura, hoy senador de la República. La manipulación de la verdad, que yo creo que acá nosotros tenemos que salir, luchar en las calles y luchar en la academia y luchar en todos los lugares que podamos para restituir la memoria histórica. Por eso la clínica de la memoria es tan importante. La clínica en inclinarse frente a la historia. Entonces, segundo momento del Plan Cóndor, la manipulación psicológica y comunicacional. En esos momentos, sin la inteligencia artificial, no pensé. Pero vaya, que con un fichero en el Pentágono, ahora que se le quisieron los en el Pentágono, brutal, que fichan y comunican tergiversando la verdad. El tercer momento, la represión brutal de todos aquellos que se oponían mínimamente a las dictaduras. Archivos del terror, nosotros, 50 años después, en el Museo de la Memoria, reencontrándonos con algunos compañeros, otros no. Yo diría que
el hablar de esto, el denunciar esto, el analizar y reflexionar juntos esta historia del pasado, no pasado, es una responsabilidad histórica. En estas democracias tenemos la tarea de cuidar la verdad. Verdad, memoria y justicia. Pero no solo cuidar la verdad y la memoria, sino también apostar al desafío de construir unas nuevas sociedades. Alguien hablaba, no sé cuándo, ayer, de lo importante que fue acá en Brasil, ¿no? El encuentro de tantos movimientos sociales para transformar un mundo mejor. Yo creo que personalmente la responsabilidad de mi generación, de las generaciones de los jóvenes, está en continuar la lucha por verdad, memoria, justicia. No solo con lo que fue, sino fundamentalmente con lo que será. Chile, Argentina y Uruguay, para mí, son un pedacito de esta América Latina dolente. Y me olvidé de decirlo y termino, esta ponencia la quiero hacer en nombre de un compañero chileno que se suicidó y que estuvo preso en las cárceles chilenas, y que así como esa imagen de la embajada argentina en Chile, de esos brasileros ametrallados, hoy el suicidio debido a él es para mí una de esas improntas de fuego que matan nuestra vida. Fuerza, me da mucha fuerza para seguir luchando con ustedes, compañeros latinoamericanos, por la verdad, memoria y justicia. Muchas gracias. Muito obrigada, Ana, realmente foi muito tocante e acho que muito necessária de trazer sempre isso, né? De retrazer sempre. Isso faz parte da nossa história também. Nosso próximo orador aqui será Vicente Calheiros. Vicente é graduado em Direito e em Serviço Social, possui doutorado e PhD pela Universidade de Montreal, em 84, pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e pela Universidade de Montreal também. Especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É professor titular, aposentado e professor emérito da Universidade de Brasília e ex-professor das universidades Católica de Valparaíso, no Chile, Laval, no Quebec, Federal de João Pessoa e Católica de Brasília. Conferencista e palestrante, tem pesquisas e publicações nas áreas de políticas sociais, serviço social, cidadania, criança e adolescente, saúde pública, saúde mental, violência, velhice, gerontologia e representações sociais. Vicente, você tem a palavra, por favor, Oliveira. Bom dia. Bom, agradecer em primeiro lugar à organização, a Cida Tenso, que me chamou para estar aqui, a Cristiane, e agradecer estar aqui nessa mesa, né, com a América Latina, com a Ana Correia, a Ana Araújo, a Patrícia do Chile. Então, é o Cono Sur, né, o Cone Sul que está aqui presente.
E falar da memória é muito importante. Eu fui preso político no Brasil e no Chile, e ainda, não é ainda, e me emociona, né, de falar, né, dessa história, e levei 35 anos para poder falar da minha prisão no Lepo. Até falando com a Patrícia, precisa no Vinha Del Mar um memorial desse barco onde nós tivemos presos. Bom, eu vou ler porque, para ser mais rápido, né, dos 20 minutos. Então, eu quero contribuir nesse seminário para uma reflexão sobre os desafios do exercício da democracia na sociedade contemporânea. Mas é necessário lembrar a colonização imperial por parte das metrópoles que marca a história da América Latina. A barbárie, como a Ana falou, das ditaduras, os golpes militares e torturas apoiados pelos Estados Unidos da América, marca todo o século XX da América Latina. E os golpes no Brasil, no Chile, no Uruguai, na Argentina, trazem consequências importantes, não só do ponto de vista político, econômico, mas também na história das pessoas. O medo fez parte da nossa história, a repressão, a tortura, e isso precisa ser vivido, revivido, rememorado permanentemente, como as Anas já salientaram. No século XXI, coexistem eleições em vários países do mundo, não é só na América Latina, sem que haja democracia real. Então, é preciso distinguir eleição da democracia real. Pois a negação dos direitos civis, da tolerância, por exemplo, negação de direitos sociais, políticas redistributivas, negação de direitos políticos em relação às disputas eleitorais. E há um fosso, um hiato entre a representatividade dos eleitos e a maioria pobre e miserável. Esse hiato é aumentado no século XXI. E a democracia é usada para destruir a própria democracia. E o discurso eleitoral representa o discurso ideológico de que o interesse geral é o interesse do dominante. A propaganda partidária dos partidos de extrema-direita, por exemplo, destaca a valorização da mulher. Vocês veem a propaganda do PL, né? A mulher brasileira, mas na prática defendem a violência contra a mulher. O direito de bater a extrema-direita, o direito de humilhar e reprimir e espancar crianças. Mas com o discurso da liberdade. E a liberdade, esse discurso é potente. Usando a expressão do Spinoza, ele é potente ainda para defender essas repressões. Pois não há liberdade para a maioria, a liberdade de comer o pão de cada dia. Eu vou destacar 5 investidas contra a democracia hoje: golpes parlamentares, impeachments,
restrição da oposição, ataque ao judiciário, mobilização violenta das instituições e o uso da polarização mentirosa. Vou dar exemplos. Os impeachments parlamentares de Fernando Lugo, no Paraguai, da Dilma Rousseff, no Brasil, destituíram presidentes legitimamente eleitos, representativos das forças populares. As restrições à oposição existem não só em países como a Venezuela, na Nicarágua, nas Filipinas, na Rússia, na Índia. O Raul Gandhi agora foi preso, condenado por falar contra o governo. E é chamada uma das maiores democracias do mundo. Em El Salvador, Nayib Bukele silencia a oposição. Ataques à Suprema Corte são usados permanentemente. Por exemplo, no Brasil, pelo grupo da extrema-direita dos partidos liberal e do bolsonarismo, do Trump atacando as justiças, e principalmente a justiça eleitoral, e a violência do 8 de janeiro no Brasil e do 6 de janeiro de 2021 em Washington mostra que a extrema-direita é capaz de investir não só contra a institucionalidade, mas contra a materialidade das organizações democráticas. E o uso da mentira, da fake news, passa a ser uma das formas mais usadas e de destruição e de minar a democracia. E a criação imaginária de um mito que o Mussolini chamava de condottiero, né? De comandante de um grupo que é mitificado com figuras de sucesso, como Trump, Bolsonaro, e que foram também Mussolini, Hitler, Vargas, também, entre outros. Esses líderes captam a insatisfação das massas, buscando também prolongar-se no poder. Como exemplo, Viktor Orbán, húngaro, está no poder desde 2010. Bukele desde 2012. Daniel Ortega desde 2007. Putin desde 2012. Bolsonaro e Trump tentaram se reeleger. E a extrema-direita está crescendo na Europa. Portugal, França, Espanha, Suécia, Holanda, Grécia. E o Parlamento Europeu, né, segundo as pesquisas francesas, tem uma tendência de aumentar a presença da extrema-direita. O uso da mídia estabelece o paradigma da luta entre o bem e o mal. Então, nós estamos numa dicotomia que é ventilada pela mídia. Por exemplo, a Cambridge Analytica, na eleição do Trump em 2016, usou os robôs para difundir a mentira e difundir fake news, mostrando a Hillary Clinton como o demônio e o Trump como vencedor.
A interpretação também usa a ambiguidade, incluindo, ao mesmo tempo, o uso da religião e do ódio. Então, era quase inimaginável no imaginário olhar a combinação de religião com ódio. Então, é usada a religião para demonizar o inimigo. E o uso de aplicativos é uma ameaça à expressão da vontade do eleitor, com manipulação de grandes empresas que, no Brasil, inclusive, não tem regulação adequada. Vendem a ideia da liberdade, confundindo com a destruição da alteridade. A disputa com o bilionário Elon Musk no Brasil, dono do aplicativo X, evidencia a parcialidade dessa multinacional em favor da candidatura da extrema-direita. Por exemplo, na confrontação entre Lula e Bolsonaro, nós tivemos, na substituição do Lula pela prisão em Curitiba, por Haddad, e Haddad era apresentado como propagador da desinformação, ou a desinformação de distribuir mamadeiras de piroca. Mamadeiras para ninhos, como se fossem tênis. Então, esta mentira é uma forma de destruir a imagem do outro. Essa destruição da imagem é uma ameaça à democracia, porque ela é falsa e usada. Aí entra a psicologia social de forma afetiva. Então, não sei se vocês já viram fake news, ela sempre se apresenta assim: me disse um amigo argentino, me disse uma amiga médica, e assim por diante. Né? A mentira é inventada como se fosse verdade. Então, é uma inversão, não é, da mentira como verdade. Esse é o perigo, né, para o qual a população não está alerta, porque nós temos a crença de que o amigo vai dizer a verdade, de que um médico vai dizer a verdade. Então, é o argumento de uma autoridade falsa para camuflar a mentira. E com a aparência de verdade. E muitas vezes autoridades religiosas são usadas como se fossem as propagadoras da informação ou da desinformação. A desinformação causa sofrimento psíquico profundo. A desinformação afeta a saúde mental, porque você está numa situação de crença envolvido na mentira. Então, é acreditar na mentira como verdade. E isso afeta as pessoas profundamente. E nós precisamos trabalhar, não só politicamente, criticamente, mas também, eu acho que clinicamente, a mentira. Como a mentira está presente no dia a dia dessas democracias. E essa democracia se funda em forças desproporcionais, conforme a hegemonia e a contra-hegemonia. Lembrando Gramsci,
pois as multinacionais dos aplicativos disparam bilhões de mensagens falsas com robôs e os opositores não têm a força e o poder dessas multinacionais. E a democracia, então, hoje está aprisionada pelo poder hegemônico da informação e da desinformação. E a desproporção de desinformar entre o poder de desinformar está maior que o poder de informar. Ameaças aos candidatos e a construção da imagem é classista, porque os que defendem a renda, distribuição de renda, benefícios, regulamentação trabalhista, são estigmatizados como estatizantes, ineficazes, comunistas, opressores, incapazes e corruptos. A defesa da privatização e o discurso da liberdade são usados como justificativa do lucro na ótica do neoliberalismo. O fundamento da desinformação é a defesa do neoliberalismo e da meritocracia como se fosse natural, além do racismo como se fosse natural, e da dominação masculina, imperialização da mulher como se fosse natural. O último relatório da Oxfam mostra que a riqueza dos 5 maiores bilionários do mundo aumentou 114% entre 2020 e 2024. E a maioria aumentou apenas 60%. Apesar do aumento, agora o paradoxo que eu queria colocar para vocês é o seguinte: apesar dessa desigualdade, por que o povo vota na extrema-direita? Eu analisei um debate feito agora, 15 de abril, na FAPESP Week, Illinois, que a Margaret, da USP, mostrou a hipótese de que a extrema-direita está sabendo mais que a esquerda usar a desigualdade para mobilizar as pessoas. Mas a capacidade mobilizadora da extrema-direita, e Patrícia, eu vi isso no Chile depois do golpe. Eu trabalhava na Católica de Valparaíso, perto dos morros, dos cerros, e a extrema-direita, no dia seguinte do golpe, já levava bolas de futebol, pelotas de futebol, para os meninos dos morros. Então, há uma inserção mobilizadora da extrema-direita. E a religião está usando a chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é a crença de que a fé em Deus, e evidentemente o pagamento de dízimos, traz riqueza, sucesso, saúde e felicidade. A crença na ascensão social e a propaganda do sucesso, da fama, tem contribuído para que a desigualdade seja atribuída à falta de esforço ou de crença em Deus. E se mostra que subir na vida como Trump propaga o mito de se tornar rico, de se tornar poderoso. Bolsonaro usa a religião em suas falas e nos seus comícios, em orações. A mulher do Bolsonaro, a esposa Michele Bolsonaro, ajoelha diante do público e reza antes dos comícios. E
a presença das corporações evangélicas é muito importante. Eu falo das corporações porque os evangélicos são muito diversificados. Então, há pequenas igrejas, mas a Universal, por exemplo, é uma corporação econômica. Para estabelecer uma igreja, um pastor se estabelecer, ele tem que ter franchising. E para ter o franchising da igreja, botar a placa, ele tem que ter 5 mil fiéis contribuintes. Então, os blocos conservadores neoliberais ameaçam não só a informação, mas a institucionalidade. Então, nós estamos com ataques à informação, à crença e um ataque às instituições. Que, eu já citei aqui a mobilização no Capitólio e na esplanada dos ministérios. Mas, para ir concluindo, nós temos também uma mudança na juventude. Para citar um dado, dos 1.382 presos em Brasília, no 8 de janeiro, apenas 9% tinham de 20 a 29 anos. E entre 18 e 19 não chegava a 1%. A maioria estava entre 30 e 50 anos. Os idosos também não foram, né, na maioria entre os presos. E a ditadura não foi o período em que esses jovens viveram, foi o período já democrático no Brasil. E eles se acostumaram mesmo nessa ideologia da competição individual a viver o divergente. Mas a ditadura tem a cultura de abater o inimigo. Tá? Eu fui preso político 3 vezes, como estudante para a Ação Popular, depois, em 77, aí eu tive que me exilar no Chile, porque ia ser preso a 3ª vez no Brasil, mas acabei sendo preso no Chile. Por defender uma formação política na universidade. Não pertencia a nenhum partido político do Chile. Então, o que eu estou propondo para essa clínica da memória é a defesa da cultura democrática. A cultura democrática propicia análise e interpretação da realidade sem o viés da polarização entre o bem e o mal, com garantia de direitos e de sobrevivência, reconhecimento da alteridade dos desiguais e direito dos povos para a sua identidade, do Brasil, os povos originários que estão acampados aqui em Brasília, dos negros, das mulheres, das pessoas que optam por diversidades de gênero, e a defesa da vida. A democracia é a defesa da vida. A cultura da democracia é a luta contra os privilégios também, que ela nasceu da luta contra os privilégios da aristocracia e da burguesia. O ano passado, eu dei um curso aqui na UNB sobre o direito da criança e a cidadania. E a história da cidadania está no YouTube do CEAM. São 8 aulas sobre a história da cidadania. E é preciso educar para a democracia. A educação democrática para o voto consciente é tarefa das forças contra-hegemônicas, porque o clientelismo está presente
e aparece como bondade, como as emendas parlamentares. E o poder dos proprietários ainda domina o parlamento. A cultura democrática é uma cultura dos direitos e uma cultura da expressão, né, que é negada, quer dizer, afirmada pela extrema-direita, mas negada na prática. E mostrar, como já foi salientado pela Danas aqui, a importância do fim da impunidade. Anistia para os golpistas, não. A luta pela punição dos golpistas, pela punição dos torturadores é fundamental. E, como foi salientado, a recuperação da verdade, da memória e da reparação dos que foram perseguidos. Eu queria terminar lendo um poema que eu escrevi agora em setembro do ano passado, quando eu estive no Chile, com 140 brasileiras e brasileiros que fomos perseguidos no Chile. E chama Peregrino. Peregrino, voltei ao Chile. 50 anos de rastros do massacre. Chorei na parede dos retratos vivos dos heróis mortos sem direito. Ajoelhei-me no cimento do Estádio Nacional, friagem das mãos armadas em camarim sem jogo, gritando dores infinitas, covardia dos assassinos. Na casa do Teotônio era um brasileiro que morava no Chile, e a casa dele foi incluída na Embaixada do Panamá para incluir perseguidos. E a ditadura ocupou a casa e fez uma casa de tortura. Então, na casa do Teotônio, as hastes fincadas na terra, pelo sangue jorrado, gritei. Nunca mais. Na Praça Brasil. Eu estou aqui. Na Praça Brasil. Tem que achar que na Praça Brasil foi feito uma homenagem aos brasileiros mortos no Chile. E a Operação Condor da Barbárie. Uma placa com o nome dos mortos. Me ouvido, me perdoe. Não os esqueceremos. Uma flor para a gente, acendendo sonhos, a avenida da história, contra as bombas que o mataram. Tem que achar aqui. Contra as bombas que o mataram, não morrerás. Tem que achar aqui aqui, é por aqui. Na nossa memória funda o tempo, retira a venda dos olhos da justiça. Gritei, verdade. O eco vai à cordilheira, replicar-se nos recônditos, tornar-se murmúrio das águas. Ditadura, jamais. Na vida é que há mais.
Patrícia, será a Patrícia Guerreiro, nossa próxima oradora, é psicóloga e mestre em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Mestre e doutor em sociologia pela Universidade UFSC, conselheira de saúde mental do Ministério da Educação e da Câmara Municipal de Santiago, educadora popular e artilheirista. Nota: peça para a Patrícia explicar, vale a pena. Patrícia, a palavra é com você. No es tan fácil no leer después. La otra foto antes. Sí. Antes. Hay unas fotos ahí, están ahí también, ¿no? Este último año vivimos los 50 años del golpe de Estado con mi marido, que me toca ahora tenerlo en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Después del ministro viene él, del ministro de Justicia viene mi marido, y se nos han venido encima la vida y los dolores de la familia, que son no son nuestros, de nuestros hijos y también de nuestra sociedad. Y él se dedica a la política y más grande, y hemos tratado de que yo siga en el territorio armando grupos de palabra de variadas maneras, y traigo aquí algunas ideas aprendidas en el bordado de arpilleras como herencia de Violeta Parra. Bordamos arpilleras que les voy a mostrar unas fotos. El año 2019 tuvimos una revuelta social donde soñamos con otro país. Ahí está la primera de arpilleras, pero todavía no, yo te digo. Salimos a las calles salimos a las calles en casi todo el país. Muchachos y muchachas bloqueaban las calles para que pudiéramos no ir a trabajar y paralizáramos. A 400 de los chicos y chicas que protestaban, la policía le disparó en los ojos. Dos personas quedaron ciegas, una de ellas ahora es senadora de la República. El jefe de la policía de la época sigue donde mismo. Además, pese a que tenemos un gobierno de izquierda. Además, está en juicio en este momento, pero todavía sigue ahí. Además, se pidió una reforma a la policía, sin embargo, lo único que ha pasado es tener más carabineros en las calles para parar la delincuencia. 3 jóvenes víctimas de esta última violencia de Estado se han suicidado buscando la justicia que no parece venir. Luego de esta revuelta, se construye una nueva constitución escrita por gente de todos los sectores de izquierda. Por los que tienen banderas más identitarias, que renuncian a la discusión más de clase, sino que género, indígena, de medio ambiente y de mejoras en educación, salud y vivienda. Yo participé directamente de la redacción de educación. El texto es ampliamente rechazado. Más de un 60% de la población dice que no. Y nos dejó la sensación que la derecha había echado a andar las fake news, que también nos contaron. Pero en lo personal creo que no supimos leer las demandas de la población chilena. Luego se elige un nuevo grupo para construir una constitución y esta vez gana la extrema derecha, donde querían terminar con el aborto, el negacionismo y las cosas que la extrema derecha sabe hacer. Pero por suerte fue rechazada, pero se imaginan la montaña rusa de sensaciones, vamos así, ¿no? Un día acá, otro día allá, es difícil y compleja sostener.
Luego de ir y venir, el gobierno de izquierda se siente deslegitimado, con justa razón, y se apropia de las prioridades de la derecha. Violencia, seguridad, falta de dinero, escasez. Toma el discurso de derecha, no de la extrema derecha, pero sí de la derecha. Y todo lo que hace en cultura, educación, derechos humanos, es como medio escondido, con culpa, como esta foto que les muestro de proyectar las fotos de los desaparecidos en La Moneda. Una lucha poder tener esta... Y de hecho fue financiado por nosotros y no por el Estado. Lo financiamos las personas. Solo logramos el permiso. Entonces, luego de este ir y venir, desde que se derrotó a Pinochet en las urnas, todos los gobiernos de centro-izquierda han tenido problemas para avanzar con cambios radicales. Si bien esta idea de otra cosa es con guitarra, ¿no? Otra cosa es estar en el gobierno y tocar la música, también me atrevo a decir que hay un temor a molestar a la derecha. Ahora ese temor es porque son extremadamente poderosos en Chile y en todos los otros países. Nos anularon en los años 70, no es que tengamos un miedo irracional, es un miedo racional, pero también traumático. Entonces, ¿por qué tienen todos los poderes? En este momento tienen la mayoría del Parlamento, aun cuando Boric quisiera ser más de izquierda, no puede hacer nada, porque la mayoría es de derecha y de extrema derecha, ¿cierto? Con negacionismo a la mano, ¿no? Y además, tienen los medios económicos, todas las empresas, tienen los medios tradicionales de prensa y tienen un ejército de bots formados con Trump para echar a andar fake news. Y además tienen al ejército y a la policía de aliados. Entonces, no estamos hablando de alguien que no sea al que haya que tenerle temor. Pero Pinochet era peor. Y si lo logramos vencer, creo que tenemos que aprender de eso. Estoy viendo una tesis doctoral de Leandro Silva que analiza la evaluación del trabajo de los profesores universitarios en Chile y en Francia. Y una de las cosas es la falta de sentido del trabajo universitario. No nos hace sentido. Entonces, con ello y con los estudiantes del doctorado, hay que darle un nuevo sentido al trabajo de la academia. Y como dice Silvia Rivera Cuscanqui, autora que me presentó Dariela Charín también me presentó Danzán, entonces hace 20 años, entonces, es bien clave en sus presentaciones. La idea es no caer en la trampa de una apología ingenua, en que podemos hacer todo, ni mucho menos en una derrota fatalista. No estamos derrotados tampoco. Entonces, pensar este trabajo me ha invitado a pensar la resistencia a la dictadura para que nos ayude a pensar el pensamiento autoritario hoy. En la lógica aymara, que rescata Silvia Rivera, Pacha significa tiempo y espacio. Pacha, donde el pasado es lo único que vemos, el presente no existe porque está haciendo y se va rápido, y el futuro es incierto. Entonces el pasado para la cultura aymara está adelante. El pasado es lo que siempre tenemos que ver, es lo que siempre está. Y para pensar los cambios sociales, hablan de Pacha Kuti. Pacha, tiempo, espacio, los dos juntos, y Kuti como tiempo, vuelta, revolución, crisis. En la palabra Kuti está lo bueno y lo malo al mismo tiempo. No es como revolución bueno, masacre malo. ¿No? Se entiende que dentro de la palabra Kuti está la revolución, la crisis, el dolor y el cambio. Porque todo eso pasa en una misma cosa y en un mismo proceso. Bueno, hay que decir que mis orígenes son aymara y me parece interesante rescatarlo, pese a que mis abuelas siempre dijeron que no había que había que olvidar los indios, ¿no? Porque mejor no sé. Pero ahora lo estamos rescatando y entonces, teóricamente es otro concepto de la revolución más moderna, como nuestras independencias, ¿no? Yo venía aquí y me decían, no, que la independencia de Brasil fue más tardía. Entonces pensé en la independencia y digo que es un buen ejemplo para pensar que nosotros celebramos el 18 de septiembre de 1810 la llegada de la democracia, de la libertad y la república. Pero llevamos 500 años en ese proceso de avanzamos 2 pasos y 2 pasos para atrás. Entonces,
el concepto moderno de independencia nos sirve menos que el concepto de Putin, ¿no? De cambio y revolución, porque estamos en eso. Entonces, en los tiempos actuales de Chile y en los tiempos andinos hay que pensar que giramos 2 pasos para atrás. Entonces, tras algunos años de estallido social, constitución de izquierda, constitución de extrema derecha, susto a la derecha, tomar las ideas de derecha, y la verdad es que la extrema derecha nos pisa los talones. Sabemos que queremos, pero hay cosas que tenemos certeza. Queremos más participación, más democracia, más comunidad, menos luchas identitarias, más igualdad económica, y también tenemos que cuidar el lugar donde habitamos. Siguiendo el tiempo aymara, vamos a pensar el pasado. Mi experiencia de resistencia parte a los 9 años, cuando me doy cuenta que mis papás saben que Pinochet es malo. Me levanto mientras mis padres están con sus amigos, quienes comienzan a venir todos los viernes a cantar canciones de Canto Nuevo y a revisar la prensa alternativa en un videocassette, en una casetera, que les llegaba a escondido en una revista. Mi casa quedaba al final de un pasaje y era el lugar perfecto para juntarse y no ser escuchados. Los otros vivían en edificios. Hijos de padres que trabajaban en hospitales públicos, comprar una máquina de video era un lujo que solo se permitieron para pensar la dictadura. No escuchar la prensa que mostraba el Chile feliz, y que yo también creía en ese momento, hasta los 9 años, porque les daba susto que yo hablara, porque era muy buena para mí, en el colegio. Los amigos de mis padres eran mi familia, mis primos, mis tíos, una hermandad que resistía. Mi primer trabajo me lo dieron ellos, que era cuidar unos gatos. Escondida en el segundo piso veía como mis papás construían un tejido social que permeaba a muchas familias. A escondida yo veía las revistas y los videos y conocía el horror de lo que pasaba en las poblaciones. Entonces me cambiaban de colegio, porque ellos cambiaban de clase social también un poquito. Pero el año 84 me llevan a uno donde, cuando estaba aprendiendo las tablas de multiplicar, llegan los militares y nos pegan una balacera, la profesora se agacha, nos protege, las balas nos pasaron por arriba y nunca aprendí las tablas de multiplicar. Ese año me cambiaron a un colegio más seguro, pero no lo era tanto porque la monja italiana le llamaban la monja roja, porque las elecciones nos daba elecciones libres y tenían unas profesoras resistentes de la dictadura que nos enseñaban el amor al otro y la necesidad de volver a la democracia. Rodeada de niñas de clase alta con conciencia social, empezó mi militancia cristiana de izquierda, hasta que los curas abusaron de nosotros en la adolescencia. Ahí se acabó el contacto con la iglesia. Los videos de mis padres son una prensa alternativa que arreglaba la vida, por visibilizar lo que los militares hacían. Y aquí me quiero detener en las madres y esposas de detenidos desaparecidos que estaban en todos los lados buscando sus seres queridos y que se visibilizaban en estos cassettes, pero también cuando uno caminaba por el centro de Santiago. Mi suegra, la abuela de mi marido y mi propia abuela buscaron a sus hijos y sus esposos de las cárceles. Sacaban la fuerza de su dolor para enfrentar a las fuerzas policiales e instalarse con sus carteles. ¿Dónde están? Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La prensa no tenía que inventar noticias. Eran esas mujeres las que estaban en la calle esperando que les dieran las noticias. Y ahí se armaron lazos y hermandad. Las mujeres hacían huelga de hambre juntas. Y la misma que yo viví con mis padres o amigos. No era militancia, el sufrimiento te junta, te hermana. Te hermana y te hacía sacar fuerza. Los gendarmes y los policías que lograban empatizar con la madre, porque me imagino que veían a su propia madre o esposa, les entregaban también algunas informaciones sin que los altos mandos los pesaran. Porque había en ellos algún respeto al otro, ¿no? Algún respeto a esa mujer que no era una maldita comunista, sino que era una madre, una esposa, era alguien, era una alteridad, que los altos mandos querían destruir esa alteridad. Esa función de denuncia con tus hermanas y compañeras me parece central. Ayer lo vimos en la obra de Marcelo.
Otro nivel de resistencia era la asociación frente a la desigualdad económica que se comenzaba a instalar. Programas como Comprando Juntos, que era cuando se compraba la comida todos juntos, ollas comunes, lograban que la gente pudiera organizarse para llevar comida a la mesa. Yo me acuerdo que mi vecina, de un barrio donde vivía antes de la casa, que estaba al fondo, se prostituye para llevarle comida a sus hermanos. Mi compañera Estela, que vivía en un barrio más precario que el mío, me relata que mientras bordamos la iglesia de su barrio, Pati, pasábamos hambre, mucha hambre. Yo era la mayor de 4 hermanos. Mi papá trabajaba en la municipalidad y tenía el empleo mínimo. Teníamos donde vivir, la casa que construyeron durante los años 60. Pero durante la comunidad comíamos poco porque los fachos tenían los alimentos. Pero teníamos al lado de la iglesia un consultorio y una escuela, una dignidad. Yo había soñado con entrar al liceo artístico que se formó con Allende, que estaba en la comuna, pero lo cerraron los milicos porque era un antro de comunistas. Además, ya no sería artista, sería secretaria para ayudar a la familia, como me obligó mi papá. En la iglesia teníamos espacio para comprar comida y que el sueldo de mi papá fuera un poco más grande. Pero ya no había médicos ni escuelas artísticas, solo un enfermero. Esa es la parroquia donde estudiamos marxismo cristiano y también lográbamos comer. Y en el colegio era un pan más y fuera Pinochet. Un tercer nivel de resistencia fue la construcción de alianzas políticas más allá de las diferencias. Un objetivo político claro, derrotar a Pinochet, y una conexión con las necesidades de las personas. Aquí nuestros dirigentes arreglaban el cuerpo, estaban en la calle. La figura en la Villa La Reina es don Fernando Castillo Velasco, un señor demócrata cristiano de centro izquierda que en los años 60 ayuda con su arquitectura a construir viviendas autoconstruidas. Estela me cuenta mientras bordamos, todas las casas tenían un ciruelo y un damasco. Don Fernando nos explicó que la tierra era buena y que debíamos alimentarlos con los frutos de nuestro patio. Don Fernando visitaba la villa y ponía las redes a colaborar con nuestras necesidades. Pero ¿no sentías que era como un patrón de fondo, como un hacendado? Un poco, pero no. Don Fernando lograba ayudarnos con dignidad. No sé cómo explicarte. Era un hombre que estaba conectado con lo que vivíamos. Gente como Castillo Velasco conectados con los problemas, arquitectos, médicos, psicólogos, abogados, abogadas, todos y todas, mis mismos padres, profesionales que eran capaces de cuidar a otros, muchas veces dejando a sus familias y hijos, mis padres, para estar en el territorio y hacerte parte de la solución de los problemas. Todos los militantes conectados con una realidad sensible y cercana a las necesidades. Cuarto, la prensa alternativa, encargada de mostrar las cosas y mostrar cómo se organizaba la vida. Y la última resistencia que me parece interesante es el informe RETIC, donde el Estado hace un catastro de todas las personas detenidas y desaparecidas. Y el informe VALES, que son informes donde abogados muestran contra la impunidad quiénes fueron torturados y reprimidos. Tenemos dos. Queremos una tercera comisión que muestre lo que pasó con los niños víctimas del estallido. Tenemos que tener para que sea de verdad, y eso ha sido muy reconocido. Y además, con esos informes, hay muchos militares chilenos que no se sabe que están en prisión. Son unas prisión de lujo, pero están prisioneros. No los vamos a encontrar con ningún militar que te torturó mientras vas a comprar el pan, como sí pasa en otros lugares de América Latina. Hubo muchas resistencias y me detengo en esas. Ahora, falta mucho más, pero yo creo que hemos avanzado en algunas cosas. Pero no hemos avanzado en lo simbólico, y por eso me dedico a pensar qué es lo que nos pasa, qué podemos, después de ver este pasado, dije pasado, ¿no? Pero después de ver este pasado, ¿qué rol podemos tener los sociólogos clínicos? Yo creo que tenemos que ayudar a denunciar los problemas de la población. Y creo que lo primero que podemos hacer es sostener a los dirigentes. Este grupo que tenemos con las bordadoras es un grupo en que sostenemos a las dirigentes de la villa. No somos nosotros las dirigentes. Las dirigentes son las mujeres
que tienen el Centro Cultural Violeta Parra, donde nosotros las ayudamos a sostener lo que significa la dirigencia social para mujeres pobladoras con empleos precarios. Entonces, salud, educación y vivienda. Y aquí quiero mostrarles este taller, si puedes avanzar. Si puedes avanzar ahora sí. Armamos este taller de arpilleras. Ahí estamos nosotras, partimos de los dolores individuales, partimos de, esas somos nosotras monitos y esas somos las verdaderas. La siguiente. Y una de las reparaciones que hicimos, inspirándonos en la tierra con Silvia Rivera Cuscanqui, es que necesitábamos pensar la relación. Y entonces nos hermanamos y nos subimos a la cordillera y nos pusimos a bañarnos en bikini para tener un contacto con la tierra y con el agua, tratando de sanar las heridas del pasado. Estela es una de ellas, con la dictadura, pero también toda la violencia de las mujeres, de los problemas de las mujeres que hemos tenido muchos y que los habíamos hablado, pero necesitábamos dejarlos ir de alguna manera simbólica en el agua. La cordillera que está ahí, la Pachamama, que es el tiempo-espacio cordillera, ¿cierto? Si le pueden avanzar, ahí está el río donde vamos, que tiene poquita agua porque estamos en sequía, pero ahí estamos bañándonos. Ahí estamos en bikini, ninguna tiene un cuerpo muy bonito hegemónicamente, ¿no? No somos delgadas, pero nos bañamos y nos sacamos fotos y las pusimos en internet. El agua es muy helada, sí, sí. Se iban todos los traumas. Entonces quiero que sigan la siguiente, nos acompañamos en esto y recién después de un año de trabajo sobre los dolores, nos atrevimos a bordar la Villa La Reina en la dictadura para el Día de la Mujer. Pasamos de la sanación con el río, que fue donde se cristaliza eso, a pensar el sufrimiento de la clase obrera, porque son los sufrimientos que ahora tienen. Los problemas, los que tenemos, hablamos sobre la excelencia, y creo que ahí me voy a detener. Si puedes avanzar, dale, ahí les voy a mostrar, ahí estamos guardando nuestro Instagram si nos quieren seguir. La siguiente. Ahí estamos bordando en la población, en la calle, para el Día de la Mujer, un bordado político. El año anterior lo hicimos encerrada. La compañera que está a la derecha, una es la ñaña, que es nuestra compañera mapuche, que es la que hace los eventos mapuche cuando agradecemos a la tierra. Y la de la izquierda, la que no tiene tanta, es una ñaña que se atrevió a reconocer sus orígenes indígenas después de haber hecho este taller. Entonces, estamos ahí debajo del pañuelo verde peleándole al aborto, que al menos lo tenemos en 3 causales. La siguiente. Ahí bordamos las mujeres donde están para el 18 y eso se pegan aquí con unos pins. Son como que los pasamos para el día el 11 de septiembre. La siguiente, ahí estoy yo. Es que les quise traer esa foto porque me la sacaron porque estaba tan contenta porque me dieron como artista invitada la tarea de bordar la casa de autoconstrucción de los años 60. En esa casa. Y ahí terminamos esa experiencia. Y hay una la anterior. ¿Se puede dejar ver la anterior? Esa. Y en esa nos dimos cuenta que el dolor de las mujeres y la excelencia, la lucha por la excelencia, no estaba en el trabajo managerial, porque el trabajo que ellos tenían era un trabajo más bien fordista. Eran trabajos repetitivos, en cadena, donde el sufrimiento no es por la excelencia, sino por la exposición a un trabajo duro. Estar en un supermercado, no las dejan ir al baño. Pero que ellas sentían que la excelencia estaba en sus hijos y en poder sacar a sus hijos de la pobreza y en ser la mejor madre del mundo posible, donde les compraban cosas caras, zapatos de marca, les ponían en internet, los llevaban al teatro obligado, los hacían hacer unos niños ultra performantes que terminaban con crisis de salud mental,
que no se pueden atender porque en el consultorio hay una atención de un psicólogo al año. Esos pequeños detalles son los posibles si uno está ahí. Solo es posible que sientan que los de izquierda no somos los comunistas si es que estamos ahí en el lugar. Y desarmar una fake news es muy difícil. Hay que estar en el territorio desarmando el relato que se hace sobre nosotros los comunistas como si fuéramos una sola cosa. Y somos muchas cosas, por eso tenemos tanto problema, ¿no? Entonces, en ese escenario, quisiera terminar mostrando solo una segunda cosa que a partir de lo de la juventud se nos ocurrió en el equipo de doctorantes y adelante, de empezar con los estudiantes de primer año de pedagogía en párvulo, aquellas que no han agarrado el management de la educación universitaria, o sea, que no andan calculando cuántas horas se demoran, menos cuántas horas es el trabajo y qué nota tiene ese trabajo, ¿cierto? Que todo lo hemos vivido en la universidad, cuánto tiempo invierto y qué nota me van a poner. Me imagino yo en Chile los estudiantes son mágicamente neoliberales de cuánto meten, entonces el tercer año ya están así. Pero el primer año vienen con ganas. Entonces en el primer año las pusimos en uno de los barrios donde trabajamos a trabajar con las escuelas. Ahí los niños les están explicando a los estudiantes qué quieren hacer con su patio. Y lo que tienen que hacer es pintar el patio o arreglar el patio desde la mirada de los niños, pero hablar con los padres también. Esos niños son hijos de narco en general, es un barrio tomado por los narcos, las chicas van, y la siguiente, después podemos conversar más, ahí estamos en el metro, todas juntas van con su delantal para que no les pase nada, porque los narcos no las tocan, porque saben que están cuidando a sus hijos. Y la siguiente, y ahí están conversando con los niños. ¿Cómo quieren hacer su patio? Y la siguiente, bueno, y ahí están, otra vez se lo voy a mostrar después porque no antes. Pero esas son las intervenciones que hacemos con profe, que también son en terreno, también buscando ese contacto con otros tiempos y otros lugares para hacer formación. Así que eso, muchas gracias. Ahí están los profesores haciendo otras cosas. Essa é a cultura democrática. Sí. Patrícia, muito obrigada também pela brilhante exposição. Antes de abrir para as perguntas, eu vou quebrar o protocolo e eu vou começar a colocar algumas coisas aqui para provocar mais o nosso debate. Seguindo a sequência das falas, né, os temas que foram tratados aqui passaram pela questão da perseguição política, da tortura dos desaparecidos, né? Tem algumas coisas assim que me tocaram particularmente nas coisas que foram colocadas aqui, né? Mas também que as instituições não se destroem repentinamente, como você colocou, né? Mas vão sendo corroídas aos poucos. E como esses temas foram se entrelaçando aqui, assim, quase como se eles tivessem combinado essa exposição, né, essa fala. Com relação, o Vicente repete essa questão também da democracia usada para destruir a própria democracia, né, pelas eleições, pela forma como as eleições são conduzidas, né, a polarização, o uso da mídia, a ambiguidade, a questão da religião, do ódio, né, a desinformação, a democracia aprisionada pelo poder hegemônico, né, da informação, e onde a informação e essa desinformação acaba gerando essa questão do conhecimento, assim, como se a informação fosse o conhecimento, né? E isso, hoje, com as mídias sociais, a gente vê isso o tempo todo mundo, né, se sentindo conhecedor, né, dono de um saber através de uma mera informação recebida, né?
E esse paradoxo também do povo que vota na extrema-direita, né, que é competente na manipulação, né, das mídias sociais. Eu acho que isso é um negócio muito importante para a gente pensar as coisas que da defesa da democracia, né, e das coisas que a Patrícia trouxe aqui, falando desse medo traumático da direita, que eu acho que isso ajuda a fortalecer a questão também que já tinha sido trazida antes, né, e pensar esse pensamento autoritário hoje, né? E pensar isso, você tinha falado também, Patrícia, na questão da falta de, assim, da busca de um sentido maior da produção acadêmica, que é o lugar de onde nós estamos. E eu acho que é isso que eu queria retomar aqui. A professora Mariana Moreira trouxe no final ontem, né, da fala, ela trouxe esse questionamento sobre a atuação das universidades dentro desse contexto. E eu acho que tudo que vocês trouxeram aqui hoje remeteu a essa questão, né? Qual é, então, o nosso lugar? Eu acho que a gente aqui, o fato de a gente estar aqui hoje e da gente ter conseguido organizar esse evento, né, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos para fazer isso. Aliás, aproveito para agradecer a todo mundo da equipe também, porque a gente trabalhou ao longo desse último ano intensamente, né? E quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder estar participando. Mas eu acho que essa questão que eu gostaria de trazer também para ser colocada é qual é o lugar, de que maneira, além desse tipo de coisa que nós estamos produzindo aqui hoje, que eu acho que vai levar para tantos outros lugares, mas que a gente questionasse um pouco isso. O que a gente pode fazer dentro das universidades, qual é o lugar dentro das universidades, não só as públicas, mas as privadas também, para tentar diminuir todas as questões desses paradoxos que a gente tem vivido. Agora está aberta aí para quem quiser. Jaciara, é importante que a greve atual da universidade também está lutando pela democracia, porque um dos pontos de pauta é retirar os reitores que foram impostos pelo Bolsonaro contra a vontade dos professores. Então, da Paraíba, por exemplo, é um interventor na universidade. Então, lutar pela democracia da universidade é um dos pontos da greve, além dos salários, né, que estão bastante reduzidos pelo governo anterior, e não houve reposição suficiente, né, dos salários. Então, esse momento de greve não é um momento voluntarista, é realmente uma luta pela democracia e pela recomposição salarial. Eu vou passar para o Ângelo, que ele vai pegar as inscrições. Eu acho que, como o microfone com fio, as inscrições vão ter que vir até aqui, mas eu queria já sinalizar que a gente está bem em cima do tempo e a gente precisa encerrar às 10h50 para iniciar os grupos 10h55, para vocês terem o tempo de ir ao banheiro, tomar um café. Então, assim, se as pessoas puderem serem breves, a gente agradece em nome da organização. Então, quem quiser, é só sinalizar e pode... Por favor. Muito bom dia a todos e a todas. Parabenizar a todas e a todos pela excelente apresentação na mesa. Meu nome é Idergênio Vieira, eu sou doutorando do SOL, né, do PPG SOL, aqui da Universidade de Brasília. E é muito simbólica essa mesa, à medida que ela é realizada nesse dia 25 de abril. E dia 25 de abril de 1984 foi rejeitada a emenda Dante de Oliveira, né, que pedia a restauração da democracia no Brasil. E eu gostaria de tocar nesse ponto especificamente, porque nós vivemos aí 60 anos do golpe militar e houve um silêncio peremptório por parte desse governo, inclusive interditando a questão da comissão, né, de anistia, proibindo o Ministério dos Direitos Humanos
de um acadêmico, inclusive, o Silvio Almeida, de realizar qualquer tipo de atuação nesse sentido. Então fica aí essa provocação. Como lidar com essas questões de intolerância à nossa democracia quando um governo supostamente democrático interdita o debate nessa pauta? Obrigado. Queria parabenizar uma mesa de muita emoção, e é muito difícil fazer uma crítica ou qualquer questão, porque a gente sai com uma perspectiva de mínima esperança, porque está muito difícil. Na verdade, o meu tema de estudo é juventude. E é muito assustador o que a gente vê em cada um dos países. Quando o Milei foi eleito pelos jovens, né? Quando a gente vê no Uruguai o aumento das prisões por drogas, principalmente quando tem uma reforma. No Brasil, a gente discute a questão da juventude negra, mas não discute nem a questão das prisões e nem a questão das mortes. Ontem eu estive no MIR, no Ministério da Igualdade Racial, falando sobre isso. Quer dizer, o que é isso? E quando a gente vai no Chile, eu tive a oportunidade maravilhosa de estar junto com os meninos, com os jovens, nos movimentos, e depois a gente vê o que acontece. Então a pergunta é, como que a gente pensa uma educação para a democracia, quando aqui no Brasil a reforma do ensino médio fez com que não tenha mais ensino médio. Então a gente fala, a educação, hoje em dia, posso falar aqui no Brasil, não sei como é que isso parece que em Brasília é de outro jeito, de que a gente está falando. A gente tem que, então a questão é, o que a gente faz com essa juventude? Quando quem votou, e aí a gente vai falar no Bolsonaro, foram os jovens, que eu também sou professora de ensino médio, sou pesquisadora, bom, é isso, queria discutir sobre, queria que vocês pudessem, a gente não tem resposta, mas pudesse fazer uma reflexão sobre como que essa tendência à direita permeia justamente a mente desses nossos futuros. Obrigada. Obrigado. Temos 2 minutos. Desculpa, gente, cortar, porque é importante a gente... É um papel chato mesmo. ¿Temos alguma fala em 2 minutos? Como Marcela de Grande, ¿no? Como Ana Correa, como así felicitando a la mesa, agradeciendo muchísimo. Y estaba preguntándome, me vengo preguntando mucho el tema este de que la patria es tan fuerte, ¿no? Que ya ese pasado no sirve para el futuro. Y yo el otro día, bueno, en Argentina pasó algo muy espantoso, que fue, yo terminé de ensayar la obra que mostré ayer, que habla de nuestros nietos desaparecidos, y terminé un ensayo y apareció la mujer del director, Blanca, y me dice, una militante de hijos entró a su casa, había 2 tipos, la agredieron sexualmente, le pintaron Viva la Libertad Carajo, se llevaron documentación de hijos de su casa y le dijeron, no vinimos a robarte, vinimos a matarte. Una hija de desaparecidos vivió esa situación hace un mes. Ese día fue como un cortocircuito entre pasado y presente, donde me quedé sin palabras, me quedé sin pensamiento. Iba manejando a mi casa en un estado de sideración, me tengo que ir de este país, la dictadura ya llegó, estamos en lo mismo. Entonces, claro, después pasaron los días y uno se va como calmando, ¿no? Como, bueno, si fue uno solo, debe ser que no, que fue alguien que se le ocurrió hacer eso y el gobierno, bueno, lo deja pasar. Pero me interroga mucho esto de, ¿qué hacemos con esta memoria? ¿Qué hacemos con la memoria? ¿Va a pasar lo mismo que ya pasó? Se viene una dictadura, ya llegó una dictadura, esto es una predictadura. No sé cómo ubicarme y qué hacer con la memoria. O sea, como que siento que la memoria me aterra. Digo, pero estoy proyectando algo que ya pasó, quizás estemos en otra. No sé, una pregunta que me angustia mucho en este momento. Marcela, yo creo que la pregunta es clave en la que estás haciendo. Creo que la historia no se repite, se va transformando. El tipo, las características
político-militares de las dictaduras que vivimos, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, son dictaduras planificadas en un momento histórico a nivel global, post-Guerra Fría, pero todavía con residuos. No olvidemos de Kissinger, premio Nobel de la Paz. No olvidemos a Nixon, no olvidemos el poder militar y la división del mundo. Estados Unidos, América Latina, éramos realmente el territorio a conquistar militarmente en este momento por Estados Unidos. En ese momento histórico, entonces, en donde paralelamente en los años 68 fue una, yo la llamo revolución político, simbólica, artística, ideológica, en todo el mundo. En México, y yo creo que hay que decirlo, hablamos poco, en México lo que significó el 68, la matanza de los estudiantes en la plaza, ¿no? Lo que significó en Francia, lo que significó en nuestros países, lo que significó la aparición de Che Guevara como líder revolucionario mundial. Ese avance político histórico en los años 68 significó una luz roja para el capitalismo. ¿Y cómo fue responder a ese avance brutal? Yo creo que es importante citar también al movimiento negro americano, a Angela Davis, a Malcolm X, a todo el movimiento contra la guerra de Vietnam, a nivel de los movimientos sociales. Digo, Marcela, hablo de esto porque creo que nos puede iluminar para entender cómo en ese momento Estados Unidos y la ultraderecha internacional tenían una política y una planificación unida a la ocupación militar. En este momento, y creo que esto es lo que realmente tenemos que interpretar, analizar y realmente colectivamente luchar en contra. En este momento, la ocupación, la invasión militar, personalmente creo que es una etapa salvada. Creo que lo que está pasando, lo que tú decías, la lucha de la democracia contra la democracia en la democracia, desde una forma jurídica. Me parece importantísimo manejar lo jurídico. Lo pasó en Brasil con Dilma Rousseff, está pasando. Entonces, para volver a ahora, creo que tenemos que ser sumamente abiertos y críticos frente a las crisis internas de la América Latina. Chile para mí es un paroxismo. Más allá y por encima de Gabriel Boric, no se está pudiendo llevar adelante un plan político progresista. Uruguay, pequeño, es también un ejemplo de cómo desde un Estado democrático, porque realmente la elección fue real, Uruguay creo que es un ejemplo concreto de la crisis de la democracia dentro de la democracia, desde lo jurídico, desde lo simbólico y desde la inteligencia artificial. Gracias.